Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas. Eh, Vamos a conversar un poco hoy, armamos este pequeño video para charlar del el romance elegíaco, ese texto que pusimos en primera instancia, hacer unas aclaraciones en el inicio respecto de ese texto que, bueno, pertenece, como ustedes habrán visto, en la nota que les pasamos, en las notas de Calderón, a ese género popular que es el romance, pertenece al siglo XVI, y un poco es una propuesta que hacemos en el inicio, eh, en todos los cursados. Tomamos en el tramo inicial textos del siglo XX muchas veces, en otros casos de la actualidad también, y este que está tan alejado en el tiempo, bueno, nos interesa en particular por el hecho de que hace una consideración a partir de, fundamentalmente, un entramado que es geográfico, ¿sí? La ubicación geográfica siempre es una consideración necesaria en el trazado de una literatura, particularmente de esto que llamamos literaturas nacionales, ¿sí? En el caso de la que estudiamos, y si bien por ese carácter, digamos, político que implica la idea de nación, nuestro recorrido se va a centrar en el trazado del siglo XIX, que para el Río de la Plata, bueno, es un siglo, podríamos decir, de literatura que está acotado y que comienza más o menos en la década del 30. Este inicio temprano nos va a servir para buscar seguramente otro tipo de conexiones, de ligazones, y nos va a abrir, o espero al menos que eso suceda, nos va a abrir la posibilidad de establecer esas líneas en la lectura de los primeros textos de la materia, ¿sí? Los que vamos a anunciar para el día lunes. Este romance, habrán visto ustedes, está escrito entre los años 1541 y 1545. Luis de Miranda es un clérigo que viene con Pedro de Mendoza en la misión de 1536, en la expedición de 1536. El texto tiene la particularidad, bueno, de como romance tener una extensión libre de versos, pero la estructura que nos va a resultar interesante para algunos elementos de aproximación, la estructura de pie quebrado, ¿sí? En el final de las formas estróficas, son octosílabos que tienen versos más breves, son la mitad de esa cantidad de sílabas, cada determinado tramo de versos. A nosotros nos va a interesar acá particularmente la aparición de algunos rasgos semánticos que el poema expone y que pueden funcionar como líneas generales de lectura, como decía al principio, ¿no? Como núcleos interpretativos en este texto y que seguramente vamos a retomar en algunos otros momentos del programa. Aún con todas las observaciones que nos hace Calderón respecto de la condición de este texto, ¿no? de este poema, fundamentalmente nos aclara que es una transcripción, que no estamos leyendo un texto original. Es el primer poema escrito en el Río de la Plata, ¿no? El primero del que se tiene noticias. Bueno, los historiadores, la crítica hablan en general de el primer poema en este territorio. Es el primero que menciona ese espacio, por tanto, y ese espacio aparece como parte de la composición, ¿no? Lo lleva al verso, un espacio del que no se tiene conocimiento,
Esos aspectos me parece que nos hacen pensar que el texto tiene algo de carácter inicial, de carácter fundacional. Fundamentalmente nosotros vamos a mirar acá algunas cuestiones que están presentes allí y que tienen que ver, entre otras cosas, con un cierto contraste entre las expectativas respecto del lugar que se reconoce y lo que efectivamente sucede. Hay que recordar, bueno, que hay una expedición previa a la de Pedro de Mendoza, que es la de Solís, que había fracasado, pero quedan algunos sobrevivientes que en los relatos que realizan hacen mención a fundamentalmente las riquezas que se pueden encontrar en este espacio, en este lugar, las promesas de riqueza, digamos, de abundancia, que están dadas probablemente ya en la nombradía, en la nominación del lugar, que se empieza a conocer como Río de la Plata desde muy temprano, a partir de algunos de los viajes, y el hecho de que el país todo, unos siglos después, pase a tener esa denominación bajo otra transformación, tiene que ver, bueno, con el hecho de que esos expedicionarios arman o conforman un relato a partir de lo que han visto en alguna de sus expediciones al interior. La de Alejo García, por ejemplo, que llega hasta Potosí, y desde el inicio podemos decir que hay una determinación de un punto geográfico que tiene que ver con esa simbología. Nosotros le pedíamos que buscaran en el texto algunas características de la representación del lugar y de la situación que se perciben en el poema. Digamos, cómo aparece representada la conquista, por ejemplo. Yo creo que en todos esos aspectos va a haber que tener en cuenta esa condición de promesa que se va generando a partir de los relatos que mencionábamos recién. ¿Cuáles son los acontecimientos entonces que rescata y resalta el poema? Ahí me parece que sería interesante, tal vez lo podemos hacer sobre el final o en la charla que mantengamos después, ver justamente estos pies quebrados a los que hacíamos mención como parte de la estructura habitual del poema, ¿no? Entonces, en el inicio yo menciono lo que puedo ver ahí, ¿no? A su señor, la señora, pero inmediatamente van a ver que aparecen estructuras o sintagmas como la cruel, que era espanto, lo comieron de la muerte, y hambriento, y apenando a la muerte, a la viuda. Todos esos pies quebrados evidentemente conforman un arco semántico que nos va a ayudar a mirar algunos de los puntos que queremos charlar ahora. En principio, digo, el detalle que observamos, que bueno, Calderón también menciona, es esta construcción metafórica, qué es o cómo aparece ese lugar al que llegan los conquistadores. ¿Cómo es esa conquista? Y lo que nos llama la atención es que el poema no comienza en esta estrofa que estoy mostrando en este momento, en estos versos que estoy mostrando en estos momentos, es un poquito más adelante, más avanzado, pero el primer tramo hace una revisión de una contingencia política en la península ibérica. Inmediatamente nombra al Río de la Plata, ¿no? En el Río de la Plata, y hay una personificación que resulta elocuente, a su señor desleal y sin temor, enemiga del marido, que manceba, etc., que 6 maridos ha muerto la señora. Toda esta situación lo que implica
o lo que muestra es que esa apropiación territorial, bueno, de la que en algún momento habla Calderón, va a estar asociada a la figura de la mujer. La figura de la mujer aparece en concordancia con la pretensión de conquista sobre ese territorio. Bueno, nosotros sabemos, ¿no? El término conquista tiene ese sesgo, tiene una serie de connotaciones, una asociación con lo femenino como objeto. El símil que elige aparece caracterizado entonces como desleal y sin temor, enemiga del marido. Incluso versos más adelante, en ese 6 maridos ha muerto, hay una condición diferente, que es la de criminal, ¿no? Es una asesina. Se habla del territorio, o se representa el territorio bajo la figura de esa mujer. La figura de, como decíamos, que sintoniza también con la imagen de la conquista. Esa deslealtad me parece que es otro rasgo el que se señala de manera constante, y particularmente nos interesa acá que el hombre, el varón europeo, aparece en la condición de víctima, ¿no? Y es víctima de esa tierra, mujer, esposa, criminal, que lo vence e incluso que lo lleva al oprobio. Este nuevo territorio aparece, podríamos decir, invirtiendo una serie de categorías. Los europeos son derrotados, como decíamos recién. Los europeos hombres son derrotados, vencidos, humillados. Digamos, el poema se nos presenta como una suerte de preaviso, de anuncio de una condición singular del territorio. Ese territorio mujer es la traidora, la que mata, en este pasaje que están viendo, mata al maestro, mata a Juan de Osorio. Ese es un episodio un poco anterior en el recorrido, no corresponde a la llegada del Río de la Plata, justamente. Digamos, si nosotros consideramos todo esto a partir de esa idea de promesa, de la expectativa que tienen los navegantes respecto del lugar al que llegan, lo que percibimos es que se trata de una naturaleza de carácter hostil, que incluso puede dañar y destruir, llevando a los individuos a una condición extrema, ¿no? Hay una sensación que se percibe fundamentalmente que lleva a un desfasaje muy fuerte entre lo que se esperaba y lo que se encuentra. El poema alerta sobre ese espacio como algo temible. Los conquistadores van a aparecer entonces como vulnerables. Ese no es un dato tampoco exclusivo del poema, ¿no? Muchos documentos de la época también lo van a mostrar, y esa vulnerabilidad se evidencia en un aspecto destacado del poema, ¿no? Una carencia fundamental que van a padecer los hombres que llegan y que están retratados en el texto, bajo esa asignatura, ¿no? de lo jamás pensado, de lo inédito, que van a ser víctimas de las multitudes que ocupan este territorio, ¿no? Los indios los matan, y esa privación fundamental, esa vulnerabilidad de la que hablan, está señalada como la hambre más extraña, ¿sí? El asombro y luego el pavor son los signos de las formas de supervivencia que tienen de encarar los
los conquistadores esa situación y ese espacio que, como decíamos al principio, está metaforizado, está representado en una figura femenina, ¿no? Es el modo en que responden a esa acción o la respuesta que tiene el hablante del texto a esa acción tiene que ver con un pavor central o principal. La carencia es la alimentación, la misma tiene una presentación que va en un camino de degradación de los individuos hacia lo más bajo, incluso hacia lo que no se admite, ¿no? Lo que es inaudito. Los personajes, los conquistadores, mejor dicho, llegan a comer las pocas cosas que les quedan del viaje, las viandas, las comidas frugales, pasan a ser las hierbas que se encuentran y aún los detritus, el estiércol y las heces. Y lo más tremendo, lo que produce espanto, aparece en el final de esta selección que tienen a la vista, que tienen que ver con la obligación de llegar a comer, a consumir la carne humana, ¿no? Comer la propia asadura de su hermano. Digamos, de manera paradójica, ¿no? Lo que termina poniendo en un pie de igualdad a los conquistadores no es la riqueza que se había soñado, no son los minerales, las piedras preciosas, sino el peligro al que los deriva este espacio sobre el que están parados en ese momento. Resulta por demás interesante también la condición fuerte, poderosa de ese territorio que trasciende y que se ve ya en el final, cuando el poema muestra que todo lleva a la peor situación, que es en el enfrentamiento que tienen los jefes entre sí, y eso aparece como una determinante, ¿no? Vemos ahí una serie de motines, rebeliones, distintos desacatos a la autoridad. Entonces, en líneas generales, el texto se nos muestra desde las faltas, las carencias, los deseos no cumplidos en este territorio, que, como veíamos también, tienen un impacto altamente negativo en la acción de los hombres, que sufren una degradación, ¿no? Terminan comiendo los desperdicios, sus propios desperdicios, terminan llevando adelante actos de canibalismo. Es la decepción como, digamos, como primer punto, como primer paso, el signo de este poema de Luis de Miranda. Un detalle más, que me parece que vamos a volver a mirar a lo largo de la materia, tiene que ver con la mención de un recurso que aparece ahí en uno de los pasajes que seleccionamos, cuando señala que esto que aquí se cuenta nunca ha sido visto en escritura, ¿no? Lo que aquí se cuenta nunca visto en escritura, dice Luis de Miranda. No se han visto, perdón, las cosas que allí se han visto no se han visto en escritura, las cosas que allí se vieron no se han visto en escritura. Entonces, lo inaudito, el hombre, el conquistador, vencido y humillado, por primera vez aparece en una tecnología que es fundamental, la escritura, y es una tecnología justamente fundamental que traen los españoles. Sobre la escritura y ese carácter estaremos charlando en los encuentros que siguen.